La globalización y la tecnología es un desafío gigantesco que representa sencillamente el rostro más acuciante del mundo en nuestro tiempo. Una raza humana que vive desenfrenada, dirigida por ideologías humanistas que apuntan a una falsa prosperidad y bienestar común. Las finanzas y el dinero, la moda, los conflictos, el estrés, el poder, la fama y el éxito. Sin lugar a dudas, es el mayor desafío que el discipulado que la Iglesia de Jesucristo ha enfrentado desde los apóstoles en el primer siglo. Como cristianos y como la Iglesia de Jesucristo, somos llamados por nuestro Señor a estar en el mundo, pero a no ser del mundo. En Casa de Oración Fontana estamos comprometidos con la verdad. Comenzamos un nuevo año. Seguimos de pie, predicando la palabra de Dios como desde hace 20 años. Le invitamos a ser parte de Casa de Oración Fontana. Ahora, escucha este mensaje de parte de Dios para su vida y su familia. Muy bien, buenas noches a todos. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes y a todos aquellos también que en esta noche nos sintonizan a través de las redes también. Que la palabra del Señor corra al norte, al sur, al este y al oeste y cumpla el propósito por el cual en esta noche será predicada. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, vamos a orar y vamos a pedir que el Señor, como siempre lo hace, Él hable a nuestro corazón. Señor, estamos aquí reconociendo tu grandeza, reconociendo tu autoridad, reconociendo tu majestad. Reconocemos tu poder también, Señor. Reconocemos tu soberanía. Reconocemos cada uno de tus atributos, los atributos que nos muestran tal como tú eres, lo que tú eres. Tú eres un Dios fiel, eres un Dios justo, eres un Dios amoroso. Y por causa de tu infinito amor y por causa de tus misericordias no hemos sido consumidos como cantábamos. Es tu misericordia la que nos tiene aquí, es tu gracia y tu bondad, Señor. Y hoy en esta noche queremos escuchar tu dulce voz. Tu voz que hable a nuestro corazón y que por causa de escuchar tu voz podamos obedecer tus mandamientos, Señor. Así que háblanos al corazón, pedimos que alumbres nuestros ojos, los ojos del entendimiento, para que esta tu palabra, Señor, cumpla el propósito por el cual en esta noche será predicada. Que en todo siempre tú te lleves toda la gloria y toda la honra. Usa mi vida, usa mis labios, Señor, para que yo pueda transmitir tu mensaje, tu palabra con claridad, con sencillez, con un buen entendimiento, Señor, que todos podamos comprender y entender lo que tú quieres hablarnos en esta noche. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Qué tremendo es el amor de Dios, ¿verdad? Pues el amor de Dios no podemos, como seres humanos, no podemos medirlo. Es infinito en esta mente finita, con una capacidad muy limitada como la que, aunque Dios nos creó con una capacidad muy limitada. Pero vamos a suponer que pudiésemos medir el amor que tú y yo tenemos para con Dios. ¿Cuál sería la medida si tú pudieras decir, Señor, porque todos podemos decir, Señor, yo te amo con todo mi corazón? Sí, pero ¿cuál es la medida de todo tu corazón? Si usted pudiera medir su amor hacia Dios o su amor para Dios, ¿cómo cree usted que lo pudiese medir? ¿Alguien sabe? Podemos medir en nuestro razonamiento humano, en nuestras limitantes humanas, podemos medir el amor de Dios
en la medida que obedecemos sus mandamientos. Si tú dices, yo amo mucho a Dios, bueno, ese mucho amar a Dios significa que mucho le obedeces. Si tú dices, yo amo a Dios con todo mi corazón, bueno, también con todo tu corazón podemos obedecer a Dios. Debemos obedecer a Dios. ¿En qué? En solamente las cosas que quiero obedecerlo, en todo lo que Él dice aquí en su palabra. ¿Sí? Estamos desarrollando esta serie titulada El valor de la obediencia. Y yo me encuentro en la palabra de Dios que la obediencia pues es un tema recurrente en la Biblia. Una y otra vez, yo creo que desde Génesis hasta el Apocalipsis, usted puede encontrar exhortaciones a la obediencia, quizá como ningún otro tema. Ya vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar. Pero la semana pasada inicié yo este tema, principios bíblicos de la obediencia. Principios bíblicos, no son principios psicológicos, no son principios humanos, no son los principios bíblicos que nos hablan de este tema, la obediencia. Y en Santiago capítulo 1 versículo 22, un texto que todos conocemos, lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, aunque por ahí va a aparecer en otra versión, la Reina Valera 60. Pero en esta versión, Santiago capítulo 1 versículo 22, dice, no es suficiente solo oír el mensaje de Dios, hay que obedecerlo. Porque si solo se oye sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. Debemos de saber que toda la humanidad o todos los que habitamos este planeta llamado Tierra, estamos sujetos a un tiempo, a un espacio, pero también estamos rodeados por un universo ilimitado. Cuando volteamos nuestros ojos al cielo y por la ciencia, lo que la ciencia ha descubierto acerca del universo, es que usted y yo podemos darnos cuenta todo lo que hay por allá en el universo, las estrellas, los planetas, los satélites, todo lo que hay. Pero simplemente con voltear a nuestro alrededor, ver las maravillas de la naturaleza, por ejemplo, simplemente el vernos los unos a los otros y ver cómo hemos sido formados en una perfección impresionante. Este cuerpo humano funciona de una manera tremenda, de una manera perfecta, porque así Dios lo creó para funcionar. Sin embargo, yo me doy cuenta que mucha gente alrededor del mundo, precisamente la gente que no conoce a Dios, percibe aquí en lo más profundo de su ser interior, perciben que debiera haber un poder supremo que creó todo lo que nos rodea. Ellos lo perciben solamente aquí en su ser interior. Dicen, esto fue creado por un poder supremo. Bueno, los que hablan de la evolución dicen que es por causa de una explosión. Pero esa es una teoría que inclusive ha sido derribada y ha sido menospreciada como una mera teoría. Pero las personas que perciben así, que no conocen a Dios y perciben de alguna manera que todo el universo fue creado por un ser supremo, dicen ellos empiezan a tratar de buscar a ese ser supremo que no conocen. Y el resultado de su búsqueda lo encuentran en lo que se conoce como la religión. La religión. La religión no es otra cosa más que un conjunto de creencias o dogmas acerca de una divinidad que pudiese ser cualquiera. Y buscar cumplir con esas creencias de esa divinidad, las personas buscan también desarrollar
sentimientos de veneración y de temor hacia esa divinidad. El día de hoy hay quienes adoran al sol, hay quienes adoran hasta los animales, y esa es su religión, que los lleva aquí en lo profundo de su corazón a venerar a sus divinidades. La religión tiene como propósito que los que profesan X religión, hay miles de religiones alrededor del mundo. Bueno, la religión tiene que ver con el cumplimiento de normas morales, cumplir con ciertas normas morales. Y debo decirlo así también, en sectas o religiones deben de cumplir aún con normas inmorales. Normas inmorales. Por ejemplo, hay una secta muy conocida alrededor del mundo, la Luz del Mundo. Según sus fundadores, o el fundador, que uno de ellos ya murió, ahorita ya han seguido las generaciones ahí, dicen que su fundador era como los ángeles, que no tenía sexo, por lo tanto sus adeptos, si a él se le antojaba tener relaciones con una mujer, o relaciones sexuales con una mujer o con un hombre, para él era indistinto. Eso es una secta. Entonces, y esa veneración a su líder en su religión los lleva a cumplir con estas normas inmorales. Pero también la religión lleva a otros a la práctica de rituales o de sacrificios para darle culto a su Dios. Vean ustedes cómo en una temporada del año cuando se celebra la resurrección de Cristo o la pasión de Cristo, hay quienes en su religión practican, para darle culto a su Dios, practican la flagelación, porque dicen, es necesario que así como Cristo sufrió, pues también yo tenga que sufrir algo aquí en este mundo. Y ellos tienen que cumplir con esta serie de sacrificios porque piensan que de esa manera están venerando a su Dios y le están dando culto a su Dios. Ahora, de las miles de religiones que existen en el mundo, me llama mucho la atención que todas ellas, incluyendo el cristianismo, tienen un principio en común. Tienen todas las religiones, independientemente de cuál sea su Dios, tienen algo en común, una cosa en común. ¿Saben cuál es? La obediencia a sus dogmas, la obediencia a sus sacrificios, la obediencia a sus mandamientos, la obediencia a sus normas morales o a sus normas inmorales. Y repito, el cristianismo no es la excepción. En el cristianismo, los que somos cristianos, le debemos obediencia al único Dios verdadero. Es el único Dios verdadero. Dios no es como Buda, Dios no es como Mahoma, Dios no es como los que adoran a las vacas, a los animales. No, Él es el creador de todo, porque así lo establece la Biblia, en la cual usted y yo creemos. ¿Usted cree en la Biblia? Sí, bueno, los que creemos y hemos nacido de nuevo, creemos que todo fue creado por Dios. Así lo establece desde el capítulo 1, desde Génesis. Entonces, pero aún el cristianismo nos llama a todos los hijos de Dios, los nacidos de Dios, nos llama a la obediencia. Y como dije hace un momento, la obediencia es un tema recurrente por toda la Biblia, por toda la Biblia. Por lo tanto, Dios nos dejó, a quienes somos sus hijos, nacidos de nuevo, Dios nos dejó leyes, mandamientos, principios bíblicos, que estos principios bíblicos van a regir la vida de los hijos de Dios, porque si no lo hacemos, pues habrá disciplina, habrá sanciones, nos vendrán maldiciones. Deuteronomio 28 habla de bendiciones y maldiciones. En el Antiguo Testamento, Dios, hablando al pueblo de Israel, le dijo:
pongo frente a ti la bendición y la maldición, el monte Gerizim de la bendición y el monte Ebal de la maldición. Y entonces Dios le dice al pueblo: te recomiendo que vayas al monte Gerizim, que es el monte de la bendición, ¿verdad? ¿Saben qué hizo el pueblo de Israel? Se fueron hacia el monte de la maldición, con sus hechos, con sus acciones, ¿sí? Entonces, Dios nos dejó principios en la Biblia que deben regir nuestra vida cristiana, que debemos cumplir, porque si no los cumplimos, entonces andaremos en un desorden de vida cristiana. Ahorita hay mucho desorden en la vida cristiana de muchas personas alrededor del mundo que conformamos la iglesia de Jesucristo en el mundo, ¿verdad? Hay muchos desórdenes de todo tipo, desde pecados de adulterio con ministros, con servidores, con gente en la congregación, hasta homosexualidad y todos los desórdenes que esta naturaleza humana nos lleva a vivir, ¿sí? Cuando no andamos cumpliendo con los mandamientos del Señor. Dijimos la semana pasada que los principios bíblicos, los principios que Dios estableció en su palabra, no cambian. Los principios bíblicos no cambian. Digan conmigo: no cambian. No cambian. Díganlo aunque sea por fe, pero por fe o sin fe, pero no cambian. Los principios no van a cambiar. Tampoco los principios de Dios se van a poner ni en tela de duda ni en la mesa de negociación. No podemos negociar con los principios de Dios. No podemos decirle al Señor: Señor, dame permiso de caminar en este pecado. No. El Señor nos dice: arrepiéntete de tus pecados y camina en tu vida cristiana en orden, obedeciendo mis mandamientos. Entonces, no hay lugar para la negociación con los mandamientos, los principios de Dios. Hay que cumplirlos y punto. Se cumplen y ya, ¿verdad? Hay una ley o un principio que no solamente aplica en la agricultura, sino también en el campo de lo moral o de lo espiritual. Y esta ley que se aplica para lo moral y lo espiritual tiene validez universal, es decir, se puede aplicar al matrimonio, se puede aplicar a la familia, se puede aplicar a los hijos, se puede aplicar en el trabajo, se puede aplicar en la relación con los hermanos de la iglesia. Es de aplicación universal, como lo acabo de decir. Es la ley o el principio de la siembra y la cosecha. Por ejemplo, en la agricultura, si siembras maíz, ¿qué crees que vas a cosechar? Maíz. Qué gran revelación, ¿verdad? Bueno, este es un principio inviolable. Dios lo estableció. Pablo lo dijo de otra manera, hablando de este principio. En Gálatas capítulo 6, versículo 7, él escribió a los Gálatas que andaban desordenadamente viviendo, porque ya se les había sembrado el evangelio por fe y por gracia, pero empezaron a escuchar doctrinas equivocadas, doctrinas erradas. Y él les dijo en el capítulo 6, no se engañen, Dios no puede ser burlado. En otras palabras, de Dios no se burla nadie. Que bueno, en la práctica es muy triste y muy penoso ver cristianos, hasta ministros, que se burlan de Dios. Pero cada quien tendrá su justa retribución a su tiempo. Pero la Biblia dice: Dios no puede ser burlado, pues todo, y en el griego el término todo significa todo. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, tarde o temprano. Acuérdense que en la agricultura tú siembras la semilla de maíz y al día siguiente no tienes el fruto, ¿verdad que no? Todo es cuestión de tiempo. Entonces, todo lo que el hombre sembrare, dice Pablo, eso también segará. Versículo 8, porque el que siembra para la carne, de la carne segará ¿qué? ¿Cosechará qué? Corrupción. Esto significa que cuando nosotros como hijos de Dios hacemos ciertas concesiones a los malos deseos de esta carne, ¿sabes lo que va a suceder? Se va a echar a perder tu condición de vida.
se echa a perder cuando sembramos para la carne. Como la comida que de repente dura hasta una semana ahí y luego llegas y ya tiene como kiwi ahí arriba, ¿verdad? Ya como verde ahí, ya está echada a perder, ya no sirve. Bueno, si nosotros le damos cierto grado de concesiones a esta carne, tarde o temprano se echará a perder, ¿verdad? Pero está el otro lado. Pablo habla el otro lado. Siempre hay dos lados de la verdad. Dice, mas el que siembra para el espíritu, y yo agregaría, el que siembra para el espíritu y anda y vive en el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Versículo 9. No nos cansemos pues, no te canses, hermano, hermana. No nos cansemos pues de hacer el bien, hacer el bien. Porque esta carne, la tendencia de esta carne es hacer el mal. No, hay que refrenar esta carne. Yo decía el domingo que Pablo le dijo a los corintios que él golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre, lo subyugaba. Pero no es que Pablo era masoquista, y la frase ahí no es literal. Pablo subyugaba los deseos de la carne, los impulsos de la carne. Entonces, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. No digas, según yo tenga la oportunidad, o en cuanto tenga la oportunidad, el que me la hizo me la va a pagar. Esa no es una buena actitud de un cristiano nacido de nuevo. La venganza. Así que dice versículo 10, según tengamos oportunidad, hagamos bien ¿a cuántos? A todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Noten ustedes que Pablo nos está exhortando a la obediencia a través de estos textos que yo acabo de leer, y nos está llamando a que a través de cada oportunidad que se nos presente dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, la tendencia que tenemos como cristianos es hacer el bien, ayudar al que tiene necesidad, orar por el que no conoce al Señor, predicarle el evangelio, etcétera. Hacer el bien a todo el mundo, pero mayormente a los de la familia de la fe. ¿Sabe que luego a veces en la misma práctica entre los hermanos de las iglesias cristianas, esta y cualquier otra, luego hay mucha insensibilidad? Caemos en una insensibilidad donde ya no nos duele el dolor ajeno, y vemos que el hermano está pasando por alguna necesidad en la familia, o enfermo, etcétera, etcétera, lo que sea. Pues allá él, a lo mejor ha de andar en pecado, mejor que se arrepienta. No, hay que ir, hermano. ¿Qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo me puedo involucrar para hacer el bien hacia tu vida? Bueno, Pablo entonces se fijan cómo en estos textos que acabo de leer se nos exhorta a la obediencia. Así como estos textos nos hablan del tema de la obediencia, que es recurrente en la Biblia, así vamos a seguir viendo algunos otros textos. Sin embargo, tristemente, en una muy buena medida o en una medida muy pobre, cuando se trata de obedecer los mandamientos de Dios, la realidad que vemos desde Adán hasta nuestros días con respecto a la obediencia, en muy buena medida, cuando se trata del cumplimiento, del sometimiento a las leyes, a los mandamientos de Dios, de aquel que nos salvó, de aquel que nos rescató de la condenación eterna, nosotros, su pueblo, o cualquiera que nos esté escuchando, luego empezamos a cuestionar los mandamientos de Dios. Por ejemplo, yo he escuchado mujeres que reniegan porque Dios en su soberanía puso como cabeza al hombre, y mujeres cuyo marido no está haciendo su labor en el hogar, como cabeza del hogar, reniegan y dicen, ¿por qué tuvo que ser así? Porque Dios es soberano. Los mandamientos de Dios no se cuestionan, no se negocian, se cumplen.
Yo les recomiendo a las mujeres, si es que tienen algún marido así, que no asume su responsabilidad como cabeza, ve con Dios. Dile a Dios: Señor, mi marido no está asumiendo su responsabilidad como cabeza del hogar, pero tú puedes cambiarlo, tú puedes moldearlo, tú puedes transformarlo. Pero no dejes de estar bajo autoridad, bajo sometimiento. No cuestionemos los mandamientos del Señor. Entonces, sin embargo, en un buen sector de la iglesia cristiana en la actualidad, nos damos cuenta que cuando se trata de los mandamientos de Dios, cuestionamos a Dios, negociamos su cumplimiento, o simplemente hay quienes los menospreciamos o no los cumplimos. Así de simple. Sí, ahí dice que debo de perdonar, pero no, yo no lo perdono porque tú no sabes lo que me hizo. Pues entonces, si no nos alineamos a lo que dice Dios, pues una persona que no perdona va a vivir en amargura, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, esa es la verdad. Por ejemplo, al Israel antiguo, al Israel del tiempo de Moisés, Dios le dijo en Deuteronomio capítulo 8 versículo 1, si me acompañan ahí con su Biblia. Creo que no están apareciendo, ¿verdad? Los textos. Ok, qué bueno, porque para que le den vuelta allá a su Biblia o allá a su Biblia electrónica. Deuteronomio 8:1, mire lo que Dios le dijo al Israel antiguo: cuidarán de poner por obra todo mandamiento que yo les ordeno hoy, para que vivan y sean multiplicados y entren y posean la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Acuérdense que el autor de este libro de Deuteronomio es Moisés. Dios inspiró a Moisés para escribir esto. Versículo 2: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y aclaro aquí, no significa que la pregunta ahí de Dios es si habías de guardar sus mandamientos o no, porque Dios no sabía, Dios sabía. Más bien la frase o la expresión significa que el pueblo de Israel debía darse cuenta si obedecía o no sus mandamientos, porque Dios es omnisciente, Él lo sabe todo, ¿sí? ¿Y sabe qué fue lo que hizo Israel? Bueno, desde la salida de Egipto y durante todo su peregrinaje en el desierto por 40 años, se rebelaron una y otra vez a los mandamientos de Dios. Yo lo he dicho en otras ocasiones que cuando estudiamos la historia del pueblo de Israel es tan parecida a la historia de los cristianos de todo el tiempo, de todos los tiempos. Nos parecemos tanto. Bueno, el Señor le dijo a través de Moisés una vez más, pero ahora en el capítulo 9, a este Israel rebelde, Deuteronomio 9:6, le dice: por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla. En otras palabras, como que Moisés, Dios a través de Moisés le estaba diciendo: hey, Israel, no se vayan a creer muy justos y que por causa de su justicia ustedes son merecedores de esta tierra que yo les estoy dando. Es la misericordia de Dios. ¿Sí lo alcanzan a ver así? Entonces Dios está aclarando y les dice: ¿sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla? Mire lo que dice la continuación, versículo 6, la segunda parte: porque pueblo duro de cerviz eres tú. Wow. ¿Sabe qué es la cerviz? Es el cuello. Y cuando alguien está endurecido y no quiere obedecer, el que es manso y humilde, cuando reconoce algún pecado, algún error, inmediatamente tendemos a esto, no agacharnos. ¿Sabes qué? Perdóname. Pero el que es duro de servicio se dice: no te perdono, voy a seguir siendo rebelde. Así estaba el pueblo de Israel. Y Dios, que lo sabe todo, miren qué sentencia tan duro, o sea, les habla, dice: porque pueblo duro de servicio eres tú. Versículo 7: acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Oiga, esto se llama paciencia de Dios. Dios es tan paciente con todos nosotros, sigue siendo
De hecho, la paciencia es otro de los atributos de Dios, y yo le doy gracias a Dios porque siempre tiene paciencia con nosotros y no nos paga conforme a nuestras rebeliones. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por su paciencia? Sí. Así que sin duda, pues, el tema es muy apropiado porque lleva como propósito que cada uno de nosotros recordemos algunos de esos principios bíblicos, y no solamente que los recordemos, sino que los escuchemos y le permitamos al Espíritu Santo que nos impulse a obedecerlos. Ese es el punto precisamente, porque repito lo que dice Santiago, no es suficiente con solamente oír el mensaje de Dios, hay que obedecerlo, porque si solamente oyes sin hacer lo que dice, nos engañamos a nosotros mismos. Y de este texto la semana pasada sacamos un principio. El principio dice: si solo se oye y no se hace, se vive en engaño. Claro, el principio. Estamos hablando de principios bíblicos. Bueno, este es uno muy bueno. Si solo se oye y no se hace, se vive en engaño. Entonces surge una pregunta: ¿de dónde es que vienen los problemas en el matrimonio, por ejemplo? ¿De dónde es que vienen los problemas con los hijos? ¿De dónde es que se presentan problemas en el trabajo, en la escuela, en la iglesia? Bueno, la respuesta, de acuerdo al texto, es de solo oír y no hacer lo que dice Dios. Por lo tanto, los matrimonios, los hijos, los miembros de la iglesia, los servidores, vivimos en engaño. Y es ahí donde la Biblia nos lleva a poner en práctica los principios, mandamientos y enseñanzas que el Señor nos estableció en su palabra para orientarnos en el camino, para que vivamos bien orientados en lo que Dios nos está hablando. La obediencia, pues, es un principio que nos lleva por el camino de las bendiciones de Dios. ¿Quieres recibir las bendiciones de Dios? Hay que obedecer. Está fácil, ¿verdad? ¿Cuántos quieren recibir las bendiciones de Dios? Como yo les decía la semana pasada, Señor, abre las ventanas de los cielos y derrama tu bendición hasta que sobreabunde. No dice hasta que abunde, hasta que sobre y abunde, que es muy por encima de la abundancia. Bueno, todo eso va a venir por causa de nuestra obediencia. Así que yo les quiero pedir que memoricemos, y no solamente memoricemos, sino pongamos aquí en nuestro corazón este principio. Aquí en el corazón, ponlo ahí en tu corazón, memorízalo, vívelo. Es mejor obedecer a Dios que una ofrenda solamente de labios. Es mejor obedecer a Dios que una ofrenda solamente de labios. Te amo mucho, Señor, pero salgo de aquí y no te obedezco. Ofrenda solamente de labios. Es mejor obedecer a Dios que una ofrenda de labios. Dijimos la semana pasada que las verdades, o mejor dicho, los principios bíblicos son verdades infalibles, verdades que no fallan, que se encuentran claramente establecidas aquí en la Biblia y que deben de ser aplicadas a cualquier situación de nuestra vida cristiana. Y para poder obtener las bendiciones y recompensas que provienen de Dios, es necesario alinearnos a su palabra. Nadie puede estar viviendo mundanamente y decir: bendíceme, Señor. Pues, ¿cómo? Ahí en su palabra están claramente establecidas las reglas del juego de la vida cristiana. Yo les decía hace unas semanas atrás en una predicación el domingo que Dios en la Biblia nos pone límites que no podemos traspasar. Bueno, esos límites tienen que ver con los principios de la Biblia que yo no puedo violar, no los puedo traspasar. Son las reglas del juego de la vida cristiana. Ahí en ellas están el orden de Dios para el desarrollo de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque entendemos y sabemos que la palabra de Dios es poderosa, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser interior. ¿Para qué? Para que al penetrar a lo más profundo de nuestro ser interior podamos vivir lo que dice Dios ahí en su palabra. Ahí en su palabra, la palabra de Dios es confiable porque nos revela el carácter de Dios. Ahí en la palabra de Dios nos revela a Dios su voluntad para nosotros. Por lo tanto, debemos leer la palabra, debemos meditar en su palabra y debemos obedecer su palabra. Escuchen, debemos obedecer la palabra de Dios por encima de cualquier cosa a nuestro alrededor. Debemos obedecer la palabra. Sin embargo,
en la práctica y en la realidad, en la vida de mucha gente que se dice cristiana, a veces cambiamos lo que dice Dios por lo que dicen otros. A veces se cambian. No, pues es que me dijo el psicólogo. No, pues es que el mundo vive así. Acuérdense que de acuerdo a lo que este mundo está viviendo, este mundo habla. Las tendencias de este mundo, el estilo de vida de la gente de este mundo habla. No, pues es la moda. Jesús dijo en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y ahí en ese texto, al final, el Señor establece un principio inquebrantable, como todos. No podéis servir a Dios, en este caso a las riquezas. No se puede. Es imposible, ¿verdad que sí? ¿Están aquí? ¿Están aquí? No podéis servir a Dios y a las riquezas. Principio inquebrantable. ¿Sí? Pablo lo dijo de otra manera en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 4. Vamos ahí rápidamente. Ninguno que milita se enreda. Esta palabra enredar se traduce en enmarañar, como cuando alguien se enreda en una telaraña y empiezas a quererte y es difícil quitarte toda la telaraña. Ese es el sentido que Pablo le está dando a esta palabra enredar, enmarañar. Ninguno que milita se enreda o se involucra en los negocios de la vida a fin de agradar ahí se traduce obedecer, a fin de obedecer a aquel que lo tomó por soldado. Cuando Pablo está diciendo aquí enredarse en los negocios de la vida, significa que ya no puedes hacer negocios, ya no puedes tener algún negocio. ¿Cuántos tienen algún negocio? No, pero es que luego dicen, no, dicen algunos, no te puedes enredar en los negocios de la vida. No, ese es el sentido que le está dando Pablo al término o a la frase. Enredarse en los negocios de la vida significa que tu trabajo o tu negocio o lo que tu actividad diaria significa que no tomen y te roben el primer lugar en tu corazón que le corresponde a Dios. Eso significa. Debemos trabajar. Y si tu trabajo consiste en atender tu negocio, pues está bien, hay que hacerlo, pero hay que tener en primer lugar al Señor. ¿Sí? Así que Pablo hace esta metáfora de la milicia que compara la vida cristiana con una batalla contra la naturaleza pecaminosa, una batalla contra el sistema de maldad de este mundo, pero también una batalla contra nuestro adversario Satanás. Y de ahí entonces, de esta metáfora que Pablo hace, extraemos otro principio. El principio dice así, atención, estamos hablando de principios bíblicos. El verdadero soldado de Cristo resiste toda tendencia del mundo. Hay que resistir. Este mundo nos quiere seducir, este mundo nos quiere jalar a vivir de acuerdo al molde de este mundo. Pero ¿cuántos verdaderos soldados de Cristo hay aquí? ¿Puedes darle un aplauso de alabanza al Señor porque eres un soldado? Miren, ese aplauso tenía como propósito: 1, glorificar a Dios, y 2, que se despierten los que están dormidos. Amén. Así que el verdadero soldado de Cristo resiste las tendencias del mundo. Versículo 5, sigo leyendo, 2 de Timoteo 2:5. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente, es decir, legalmente o conforme a las reglas. Ahora Pablo está haciendo otra metáfora diferente. Está
comparando la vida cristiana con una carrera de obstáculos donde los creyentes debemos esforzarnos, debemos disciplinarnos espiritualmente para correr la carrera de la vida cristiana de forma legítima, de forma verdadera, sin dar lugar a lo artificial o a lo que no tiene vida. Mire, estas flores son artificiales, se ven como reales, pero son artificiales, no tienen vida. No tienen vida, absolutamente nada. Es puro, es mero adorno, ¿verdad? Pero no tienen vida. Y tristemente, dentro de muchas congregaciones hay mucho cristiano artificial. No tienen vida. Están vivos pero muertos, ¿verdad? Otro principios, vamos a ver otros principios que surgen teniendo como premisa la siguiente pregunta. Principios que tienen como premisa la siguiente pregunta: ¿por qué es mejor obedecer a Dios que una ofrenda solo de labios? Respuesta, principio: porque Dios es soberano, Él es el que manda y su pueblo obedece. Por eso, así de simple. ¿Por qué es mejor obedecer a Dios que una ofrenda de labios? Porque Dios es soberano, Él es quien manda y su pueblo obedece. Este verbo mandar aparece solamente en el idioma hebreo del Antiguo Testamento en más de 500 casos. Y ahí, en todos esos casos, está indicando la instrucción, la orden, el mandato de un superior, en este caso Dios, a un subalterno que somos nosotros. Dios es el que da las órdenes y nosotros ¿qué hacemos? ¿Las cuestionamos? ¿Quién dijo las cuestionamos? Las obedecemos, ¿sí? Por ejemplo, solo para dar unos ejemplos que todos conocemos, en Génesis 2:16 dice: y Jehová Dios mandó al hombre diciendo: de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Qué hizo el hombre? Desobedeció y murió. Ahí el término morir conlleva la idea de separar. Dios lo separó de vivir en el huerto de Edén, un lugar de privilegio, lo separó. Por lo tanto, de acuerdo a este texto también encontramos otro principio. El principio es el siguiente, anótenlo ahí los que están anotando, es bueno anotar. La desobediencia a sus mandamientos nos separa de la presencia de Dios. La desobediencia a sus mandatos nos separa de su presencia. Llegamos a Génesis 3 y dice la escritura, Génesis 3:11: y Dios le dijo, una vez que desobedecieron, comieron del fruto que Dios les dijo que no comieran, y Dios los confronta y les dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿A quién le habló Dios? ¿A Eva o a Adán? Adán, porque es la cabeza. Dios es un Dios de orden. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Quién es el que da las instrucciones? Dios, y nosotros obedecemos. Y el hombre respondió como luego a veces respondemos los hombres, con excusas y más excusas. La mujer que me diste, Señor. Antes que asumir una responsabilidad, acuérdense de este principio también. Estar en autoridad es estar en una responsabilidad. Los que somos cabeza de hogar en la familia tenemos una autoridad, pero esa autoridad nos da responsabilidad que hay que cumplir con ella. Y cuando haya algún asunto, no levantemos excusas. Mejor vamos a asumir nuestra responsabilidad. Sí, cometí un error, sí, la regué, perdóname, y vamos a corregir. Sin embargo, él dijo: no, es que la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Otro caso también que encontramos ahí en la Biblia, donde Dios da las instrucciones y sus hijos obedecen, es el caso de Noé. Dice Noé, Génesis 6:22 dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Así lo hizo. No le sugirió al Señor: Señor, podemos cambiar esto en el arca, podemos poner en lugar de una sola ventana 20 ventanas. No,
Todas las medidas las hizo conforme a todo lo que Dios le ordenó. Estudiamos la historia de Ezequiel en Ezequiel 24, quien también cumplió todo lo que Dios le ordenó. Algo que quizá como seres humanos no soportaríamos la instrucción que le dio Dios a Ezequiel. Lo leo, Ezequiel 24, 16. Le dice Dios: hijo de hombre, he aquí yo te quito de golpe el deleite o el encanto de tus ojos. No endeches, no llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti. Ponte tus zapatos en tus pies, no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutado. Versículo 18, dice Ezequiel: hablé al pueblo por la mañana lo que Dios me dijo que hablara, y en la tarde murió mi mujer. Y a la mañana, dice ahí el texto, versículo 18, hice conforme a lo que me fue mandado. ¿Alguno de ustedes que Dios le avisara: te voy a quitar a tu esposa, pero vas a hacer lo que yo te diga? ¿Harías lo que hizo Ezequiel? A lo mejor alguien dirá: sí, yo lo haría, pero quién sabe, quién sabe. Entonces, ¿por qué es mejor obedecer a Dios que una ofrenda solo de labios? El principio es porque Él es soberano, Él es el que da las instrucciones, y su pueblo tenemos el deber de obedecerlo. ¿Sabe? El pueblo de Dios en todos los tiempos, siempre hasta nuestros días, hemos tenido la responsabilidad de obedecer a Dios, ¿sí o no? Obedecer a Dios. Bueno, ¿sabe lo que hizo el pueblo de Israel en el tiempo de Jeremías? Acompáñenme ahí a ver la respuesta del pueblo de Israel a las instrucciones de Dios. Jeremías capítulo 7, versículo 22. Jeremías 7, 22. Voy a leer estos textos en la versión Dios habla hoy. Me sigue bien ahí con su vista en su versión. Dice Jeremías 7, 22. ¿Ya lo tiene? Ok, leamos ahí, sígame con su vista. Pero cuando yo saqué a sus antepasados de Egipto, nada les dije ni ordené acerca de holocaustos y sacrificios. Versículo 23. Lo que sí les ordené, dice Dios, fue que me obedecieran, pues así yo sería su Dios y ellos serían mi pueblo, y les dije que se portaran como yo les había ordenado para que les fuera bien. Esto era la instrucción de Dios que llevaba implícita su promesa. Bueno, estos textos que acabo yo de leer están en el contexto de un llamado que Dios le está haciendo al pueblo de Dios, a su pueblo, una vez más, al arrepentimiento, que se arrepintieran. ¿Por qué se tenían que arrepentir? Escuchen, estaban oyendo voces de profetas mentirosos. Y Dios les llama y les dice: atención. Vamos ahí a Jeremías capítulo 7, versículo 1. Jeremías capítulo 7, versículo 1. Mientras Dios había profetizado que Jerusalén y el templo serían destruidos por la tercera invasión del malvado de Nabucodonosor, los profetas mentirosos que estaban escuchando el pueblo de Israel estaban diciendo: no se crean, Dios no es tan malo, Dios no puede destruir la ciudad santa de Jerusalén y mucho menos el templo. Eso era lo que estaban diciendo los profetas falsos, y el pueblo les estaba oyendo. Pero miren lo que dice capítulo 7, versículo 1. Voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Dice 7:1: palabra que vino a Jeremías de parte del Señor, diciendo: párate a la puerta de la casa del Señor y proclama ahí esta palabra y di. Yo quiero que ponga un cuadro en su mente, ¿sí? Y pueda pensar en estas palabras. Dice el Señor: párate a la puerta de la casa del Señor. Esta es la casa del Señor donde nos reunimos los cristianos. Este es el edificio. La casa del Señor somos nosotros, pero aquí nos reunimos a adorar a Dios, a escuchar su palabra. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, haga de cuenta que Dios le está diciendo: párate ahí a las puertas de la casa del Señor y proclama ahí estas palabras y dile al pueblo, por supuesto: oíd palabra del Señor, todos los de Judá. Judá significa alabanza, en otras palabras. Oíd todos los que son parte de la alabanza para Dios.
oíd todos los de Judá, los que entráis por esas puertas para adorar al Señor. Oigan, todos aquellos que vienen para adorar al Señor. Y aquí hacemos un paréntesis para hacer una pregunta y meditar en ella. Cuando tú y yo entramos por las puertas de este auditorio, ¿para qué lo hacemos? ¿Para qué vienes? ¿Para qué venimos? ¿Para adorar a Dios? ¿Para pedirle que nos hable? ¿Para pedirle que nos cambie? ¿O para qué? ¿O para qué vienes? ¿O para qué venimos? Cada uno sabe. Y hay que ser muy honestos con nosotros mismos. Dios le está hablando al profeta, al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías, y dile al pueblo: cuando pases por esas puertas, di esto. Así dice el Señor, versículo 3. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: enmendar, que significa corregir o rectificar vuestros caminos. En otras palabras, cuando pases por las puertas del templo y vengas a adorar al Señor, busca también, estoy parafraseando, busca también enmendar, corregir tus caminos y tus obras, y les haré morar en este lugar en paz. Versículo 4. No confiéis en palabras engañosas diciendo: este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. ¿Así dice en su Biblia? ¿Sí? Este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Traducido a nuestro lenguaje actual, pudiese ser: yo soy cristiano, ya soy cristiano, aunque viva como mundano, yo soy cristiano. ¿Sabe que el pueblo de Israel hacía esta repetición 3 veces, pero lo hacían como una mera fórmula o como un conjuro mágico para de esa manera tratar de encubrir sus malos caminos? Yo soy el templo del Señor, he venido al templo del Señor a adorar al Señor. Sí, pero aquí adentro estaban echados a perder. Por eso, como a Dios no se le escapa nada y Dios es soberano y es omnisciente, Él les estaba diciendo a través del profeta Jeremías: enmendad sus caminos y sus obras no son como tú piensas, que tus obras son muy buenas. Dios había prometido a David una casa duradera. Dios había escogido el templo de Jerusalén como morada, pero el pueblo no creía que el templo podía ser destruido por Dios. Sigue diciendo entonces Jeremías Dios hablando a través de Jeremías, versículo 5. Dice: porque si en verdad enmendáis sus caminos y sus obras, y si en verdad hacéis justicia, no solamente de labios, si de verdad hacéis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimís al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni derramáis sangre inocente en este lugar, ni andáis en pos de otros dioses para vuestra propia ruina, entonces haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Versículo 8. Atención a este versículo. He aquí, ustedes están confiando en palabras engañosas que no aprovechan. ¿A qué se estaba refiriendo? Pues a lo que los falsos profetas les estaban sembrando. No escuchen palabras engañosas. Hay muchas voces el día de hoy que se oyen aquí, afuera, en todos lados. Cuidado, ¿sí? Ustedes confían en palabras engañosas que no aprovechan para robar, matar, cometer adulterio, jurar falsamente, ofrecer sacrificios a Baal y andar en pos de otros dioses que no habíais conocido. Versículo 10. Vendréis luego y os pondréis delante de mí en esta casa que es llamada por mi nombre y diréis: ya estamos salvos. Por eso yo decía, cuando aquellos decían: este es el templo de Dios, es el templo del Señor, a veces hoy decimos: yo ya soy cristiano, ya soy salvo, aunque seamos mundanos. No, dice el Señor: vienen y dicen: ya estamos salvos, para luego seguir haciendo todas estas abominaciones. 11. ¿Se ha convertido esta casa que es llamada por mi nombre en cueva de ladrones delante de vuestros ojos? He aquí que yo mismo lo he visto, declara el Señor. Así que ante el llamado al arrepentimiento
que Dios le está haciendo, que ya leímos de los versículos 1 hasta el 8, ese es el contexto. En el capítulo 7 ahí mismo, pero en el verso 24 dice, pero no me obedecieron. En otras palabras, el Señor les dice, cuando entren ahí, cuando pasen por las puertas, ¿sí?, busquen decirle al Señor, Señor, quiero enmendar mis caminos, que mis obras sean obras que te agraden a ti. Pero no me obedecieron ni me hicieron caso, sino que tercamente, obstinadamente se dejaron llevar por las malas inclinaciones de su corazón. En vez de volverse a mí, me volvieron la espalda. Aquí hay otro principio. La desobediencia obstinada, para los que están anotando, la desobediencia obstinada provoca darle la espalda a Dios. Alguien que está constantemente cayendo en el mismo pecado, en lo mismo todos los días, está cometiendo un pecado obstinadamente. Y eso significa darle la espalda a Dios. No, en otras palabras, a veces con nuestras acciones le decimos al Señor, Señor, no me importa lo que dice aquí en la Biblia, yo voy a seguir satisfaciendo mi carne. Así estaba el pueblo de Israel, una y otra vez desobedeciendo al Señor de manera obstinada, y en ese sentido le daban la espalda al Señor. Versículo 25, Jeremías 7:25. Desde que sus antepasados salieron de Egipto hasta ahora, yo les he enviado a ustedes uno tras otro a todos mis siervos los profetas. Una y otra vez. Hace unas semanas atrás yo les compartí cómo algunos profetas Dios los usó como una señal para hablarle al pueblo de Israel e ilustrar los mensajes de forma dramatizada, con el fin de que Dios fuera claro en su mensaje y el pueblo los entendiera de mejor manera. Por ejemplo, en el caso de Jeremías, Jeremías se tuvo que vestir con instrumentos de cautiverio. Andaba con un cepo en el cuello y con cadenas en los pies. Pero estaba hablando, estaba dramatizando las palabras para que el pueblo de Israel entendiera que venía un tiempo de cautiverio, 70 años de cautiverio, que se arrepintieran de sus pecados, que enmendaran sus caminos, que corrigieran sus obras. Y no obedecieron. Dice versículo 26, pero ustedes no me obedecieron ni me hicieron caso, sino que se portaron aún más tercamente que sus antepasados. 27, tú, Jeremías, dice el Señor, le habla a Jeremías, dile todas estas cosas aunque no te hagan caso. Grítales aunque no te respondan. 28, diles, esta es la nación que no obedece al Señor su Dios ni quiere ser corregida. La sinceridad ha desaparecido por completo de sus labios. Wow. Qué condición la del pueblo de Israel, ¿verdad? Tan fea. ¿Sabe que esa es la condición de vida cristiana de muchos que se dicen cristianos alrededor del mundo? Qué feo. Cuando Dios nos está llamando a enderezar nuestros caminos, ¿qué estás diciendo, Señor? No, yo voy a gozar la vida. ¿Por qué es mejor obedecer a Dios que una ofrenda solo de labios? Porque la obediencia, este es otro principio, la obediencia glorifica a Dios y no al hombre. Nunca al hombre. La obediencia debe de glorificar a Dios, nunca al hombre. ¿Por qué obedece los mandamientos del Señor? Para glorificarlo a Él. Este término significa glorificar, significa que tanto nuestra vida como nuestro testimonio y nuestro servicio a Dios le den honra y lo exalten a Él y lo levanten a Él antes que a mí. ¿Se acuerda de Juan el Bautista cuando él dijo, es necesario que Él, Jesús, que Él crezca y que yo mengüe? Menguar significa hacerse menor, hacerse inferior en calidad, en posición, en dignidad. ¿Qué dijo Juan? Es necesario que Jesús crezca, Él es el digno, Él es la autoridad, Él es el Hijo de Dios. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe, ¿verdad? Y este es un buen principio que tú y yo podemos también vivir y aplicar. La soberbia enaltece, la humildad dignifica y glorifica a Dios. Repito el principio, estamos hablando de principios. La soberbia enaltece, pero la humildad dignifica y glorifica a Dios.
Termino con la siguiente historia de la vida real. Un día, Moody, un tremendo evangelista del siglo XIX, fue desafiado por una nota que vio, una nota así gigante que leyó en las puertas de la entrada de una iglesia evangélica a la cual él llegó. Haga de cuenta que usted llega aquí a la congregación y ve un letrero gigante que decía lo siguiente: el mundo aún está esperando ver lo que Dios puede hacer en y a través de todo aquel que está completamente rendido y en una total obediencia al Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que está haciendo el mundo? Están esperando que a través de cada uno de nosotros que nos mantenemos rendidos en obediencia al Señor, ellos puedan decir: quiero ser como tú. Tu testimonio me ha impactado, tu vida que agrada a Dios me ha llamado la atención. Quiero ser como tú. A él le impactó y a este hombre lo desafió de tal forma que seguido de ese letrero que estaba ahí estaba una pregunta que decía: ¿serás tú uno de ellos? Voy a repetir todo el letrero que estaba ahí y termino con la pregunta. El mundo aún está esperando ver lo que Dios puede hacer en y a través de todo aquel que está completamente rendido y en una total obediencia al Señor Jesucristo. ¿Serás tú uno de ellos? Entonces imagínate este hombre cristiano, ve ese letrero y dice: quiero ser uno de ellos. Yo quiero ser ese hombre. Bueno, como resultado de su obediencia y la respuesta a la pregunta, Dios lo usó como ningún otro hombre en su tiempo para alcanzar a las multitudes que no conocían al Señor a través de la predicación del Evangelio, solamente porque dijo: yo quiero obedecer al Señor. Y lo obedeció y Dios lo usó, porque Dios bendice la obediencia. Entonces, termino leyendo Santiago 1:22 que leímos al principio. Hermanos, no es suficiente con solamente oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Porque si solo se oye sin hacer lo que se dice, se están engañando a ustedes mismos. Y el principio es: si solo se oye y no se hace, se vive en engaño. Ahora ustedes ya escucharon el mensaje que contiene varios otros principios bíblicos acerca de la obediencia. Ya cada uno de ustedes y yo mismo respondemos a Dios. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Digan que sí, aunque sea por fe. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a obedecerlo en todos sus caminos. Les invito a que se pongan de pie. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Aquí están nuestras manos alzadas a ti, Señor. Si quisieras levantar tus manos en alto al Señor y decirle: Señor, aquí estoy rendido completamente a ti, Señor. Que mi vida sea una vida que te agrade, una vida que te exalte, una vida que te dé honra. Y queremos ser, Señor, de esa clase de hombres, mujeres, como este siervo tuyo, Moody, del siglo XIX, a quien tú usaste para atraer a muchas almas a tus pies, Señor. Aquí está nuestra vida, Señor. Queremos vivir rendidos a ti, en obediencia a tus mandamientos, en el orden que tú estableces en tu palabra, Señor. Después de estos mensajes acerca de algunos principios que hemos oído, ya no hay excusa para nosotros. Tus mensajes, tus principios se cumplen y se obedecen, Señor. No se cuestionan, tampoco se negocia con ellos. Pero, Señor, pedimos que nos ayudes, que siempre nos des la fuerza espiritual, que siempre nos des la gracia y la sabiduría para poder caminar en obediencia a tus mandamientos. Tus mandamientos no son gravosos, Señor. Tu yugo es fácil y ligera es tu carga, Señor. Por eso tú lo estableciste en tu palabra, Señor, que obedeciésemos y cumplamos tus mandamientos. Tú dijiste: si permanecéis en mí, mis mandamientos permanecen en ustedes, entonces
podrán amarme, podrán decir que me aman. Señor, ayúdanos cada día a poder resistir las inclinaciones, los impulsos de la carne, Señor, para que podamos, Señor, siempre con nuestra vida honrarte y agradarte, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos estos principios. Ya los hemos escuchado, ahora queremos ponerlos por obra, queremos obedecerlos, Señor, para que por medio de la obediencia a tu palabra, Señor, podamos caminar en el orden que tú nos estableces, para que en todo tú seas honrado y seas glorificado, Señor, en el nombre de Jesús. A ti la gloria, a ti la honra y todo el honor. Y la iglesia dice amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso de alabanza a nuestro Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. A ti la gloria, la honra y todo el honor siempre. Amén. Amén. Si solo se oye y no se hace, se vive en engaño. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Nos vemos el domingo a la 1 de la tarde. Despídanse unos a otros, descanse, vaya en paz a su casa y que Dios los bendiga a todos. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.